noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Hoy es un viernes y un viernes extraño porque ayer era feriado, mañana es sábado, así que estamos aquí para todos los que se quedaron frente a su televisión y no se fueron de fin de semana largo. Durante este día feriado de ayer, el día de la restauración, donde recordamos haber retomado la libertad de la República, fueron instaladas las cámaras tanto del Senado, donde repidió el doctor Reinaldo Pared Pérez, como la Cámara de Diputados, donde fue seleccionado por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana el diputado Radamés Camacho para presidir durante el próximo año legislativo. Después de algunos ruidos del diputado Botello, que tiene la habilidad de coger la atención de la prensa a pesar de la imposibilidad de lo que propone, y eso es parte de la democracia, pues logramos finalmente constituir el bufete directivo de la Cámara y dar inicio al próximo año legislativo. Ya veremos este año los esfuerzos que haga la Cámara de Diputados. Los voceros acaban de comunicar que van a hacer el esfuerzo por trabajar unidos y que van a impulsar las leyes que proponía el presidente de la Cámara y todas las iniciativas legislativas. En la construcción de democracia, el Congreso juega un rol principal en la decisión del país que estamos construyendo. Como hoy es viernes y vamos a tratar los temas de emprendimiento, del impulso, de la necesidad que tenemos en la población de aportar a la República Dominicana, de cambiar el discurso de que hay para mí, ¿por qué puedo hacer yo? Que es la gran diferencia que podemos hacer en nuestro país. Todos tenemos grandes talentos, lamentablemente un país que se ha burocratizado mucho, un país donde la gente entiende que la única solución es alcanzar un cargo político y meter la mano donde no debe. Y hemos visto los recientes escándalos, incluyendo el último del presidente Saca, el presidente de los 300 millones, que se robó 300 millones allá y ensució a República Dominicana, porque en su declaración él decía que pudo hacer eso gracias a que pudo aprovecharse del sistema financiero y de empresarios de República Dominicana que le colaboraron. Así que yo espero que la investigación llegue a República Dominicana y que los involucrados en ese caso, y como él está cantando como gallina, entonces saldrán todos los nombres y eso será para beneficio de la transparencia de República Dominicana. Eso es un problema político y es un problema del quehacer internacional. Lo que pasa es que eso deja una secuela en República Dominicana que es altamente peligrosa. A la hora de emprender, las luchas que tiene el ser humano, hombre, mujer, pareja, equipo, es de enfrentarse a cosas y durante tiempos, yo recuerdo la primera empresa que fundé, duré 8 meses sin cobrar. Si tú contratas a alguien y duras 8 meses sin pagarle, como empleado, lo más probable es que te demande. Yo estuve ahí levantando la empresa. Entonces, cuando tú ves este panorama de estos que llegan a un cargo y de repente se hacen multimillonarios, y entonces tú estás tratando de levantar una empresa, se produce una secuela o un efecto derivado de la corrupción, que es el desánimo en aquellos que tratan de levantarse para formar sus propios negocios. Si nosotros levantamos aquí la teoría de que lo que le conviene a República Dominicana es que la mayoría de los dominicanos, que la mayoría de nuestros hombres y mujeres en el país levanten con su esfuerzo propias formas de producir sus ingresos y su calidad de vida, pero a la vez tenemos un sistema que desanima, que desentusiasma, que desmotiva esa acción individual, contrarrestado o mejor dicho, colaborado negativamente con la constante variación del dólar, que hace que si tus ganancias son en pesos, en un año tú pierdas en vez de ganar. Entonces eso tiene un panorama un poquito complejo, un poquito confuso en República Dominicana. Y yo voy a tomar el día de hoy, esta noche, para hablarte de algunos temas con los que te vas a topar, dónde te puedes apoyar y hacerte algunas recomendaciones de alguien que todavía tienes tiempo de conocer durante esta semana, y te voy a hacer esa recomendación al regreso de estas recomendaciones comerciales. Nos vemos en breve. Ya República Dominicana tiene embajadora de los Estados Unidos, o mejor dicho, ya los Estados Unidos tienen embajadora designada en la República Dominicana. Esta señora que tiene una trayectoria empresarial ha empezado a reunirse con las comunidades dominicanas en los Estados Unidos y a hacer promesa de que va y de que viene con unos planes sociales, incluyendo manifestar que va a ayudar con el inglés a los dominicanos, me imagino que a los de allá y que a los de aquí,
Es un buen comienzo, comparando el último embajador que tuvimos. Es un buen comienzo que este embajador empiece a impulsar la colaboración, una nueva visión en la relación entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Hay una noticia de las 15.000 fracciones ambientales o delitos ambientales en República Dominicana, y yo quiero decirte que si bien es cierto, y recuerdo que publicaron en las redes el video de un empleado de limpieza del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde él en un día de lluvia pues tomaba la basura con la escoba y la echó por los canales de desagüe del Contén. Una acción definitivamente incorrecta. Y entonces cuando yo me puse a leer la cantidad de gente que odiaron a este hombre por echar la basura ahí, que se muera, decían, azaroso, cualquier barbaridad de esta gente, de estos vagos llenos de odio, que solo saben acceder a las redes para manifestar el odio, yo hice el comentario de que realmente es cierto que es una acción incorrecta, eso nunca se va a poder defender. Lo que es más bien cierto es que eso es un empleado que consiguió un empleo, que no conoce que tiene una misión, porque el problema de República Dominicana, y recuerden que hemos hablado en algunas ocasiones y tengo años diciendo que el problema de la policía no es un problema de salario, es una ausencia de propósito, es una ausencia de misión. Lo mismo con el que barre en la calle en un ayuntamiento, porque el problema es que nosotros estamos reflejando que si le pagan poco debería trabajar mal. Y entonces es como una mentalidad en el pueblo dominicano de que no, él está mal pago, entonces trabaja mal, porque el que lo contrata por salarios. Ni siquiera tienen el respeto de conocerlo, de hablarle, de saber quién es su familia, qué buscaría en la vida, si ese es un primer escalón para subir. No le generan ninguna esperanza, lo traen, lo ponen en una lista, le enganchan un uniforme, no es militar, pero es un uniforme de barrendero, lo despachan para la calle, le asignan una brigada, tiene un jefe macanudo ahí que le hace la vida un poquito más difícil, y entonces el individuo trabaja las horas necesarias y asiste los días necesarios para poder cobrar. No hay una misión involucrada, no hay un departamento en los ayuntamientos de la República, ni en el gobierno propio, que se encargue de entender de qué se trata cada empleo, de qué se trata cada institución, y entonces poder levantar una causa en cada institución. Todas las instituciones de los gobiernos, tanto de los gobiernos locales, que son los ayuntamientos, de las gobernaciones, como del propio Poder Ejecutivo, igual del Congreso en el Poder Legislativo, tienen una misión social en República Dominicana. No se trata de si es un líder que lo dirige, si tiene dinero, si ha hecho cosas bien hechas o mal hechas. Es que la institución tiene una misión. El ayuntamiento o los ayuntamientos tienen varias misiones y una de ellas es mantener nuestras calles limpias. Pero también hay un tema de educación, no solo del que bota la basura, también del que trabaja en la limpieza. Si él entiende que a él le van a pagar poco dinero por lo que hace y se lo encuentra mucho, es probablemente porque él no tiene en la mente, no ha sido educado, no ha sido formado para entender que gracias a él esa calle se ve más limpia, y gracias a que esa calle se ve más limpia, la ciudad se ve más limpia, el país se ve más limpio, llegan más turistas y entonces nosotros vamos a tener un mejor país. Es cuestión del enfoque que le damos. República Dominicana está muy enfocada en luchas sociales de hace 100 años que hoy día no existen. Hoy día no existen, todavía este es un país que tiene el contrato laboral, la no existencia del contrato laboral, prevalece todavía la palabra del empleado frente al empleador, en el alegato de que la persona podría no entender lo que dice, pero esa misma persona hoy día tiene un celular inteligente, usa WhatsApp, entra a Twitter, googlea, juega juegos, pero para leer un contrato todavía es medio bruto. Entonces eso no tiene valor porque todavía nos quieren mantener por conveniencia de sectores políticos y de sectores legales que se aprovechan de este sistema que lo que vive es maltratando el desarrollo empresarial en República Dominicana. Entonces justifican, vamos a decir, este tipo de acciones. Entonces cuando este empleado salió barriendo esta basurita y cayendo ahí, usted se la busca por ahí por las redes y va a encontrar todo el odio. O sea, desearle la muerte a un individuo porque barra una basura para un contén, para que se vaya por el desagüe del contén. Y después usted el que se queja saliendo a marcha verde y amarilla y rosada
del maltrato que le dan cuando usted fuera un abusador, si usted fuera presidente. Pero esa es la realidad de República Dominicana. Nosotros tenemos dominicanos llenos de resentimiento, llenos de dolor, que cuando tienen el chance de meterse en ese aparatico, lo que escriben, no se les queme el celular en la mano porque las palabras no tienen códigos electrónicos. Si esa palabra dieran corriente, los dedos se la achicharraran por la cantidad de odio. Así que para reducir los delitos ambientales, la recomendación, y nosotros tenemos una ley ya aprobada de educación y comunicación ambiental, que no fue aprobada en primera lectura, pero ahora va a tener que volver a insertarse porque tiene un problema de que perimió. Esta ley, que es una ley importantísima, va a venir a ayudar a reducir, pero no a reducir por policías ni por multas, porque de una vez nosotros vemos aquí que la multa, que tal, y no. Lo va a reducir porque vamos a elevar el nivel de conciencia. Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, en el edificio donde yo vivo, anoche cuando llegué encontré un vecino con el carro un poquito desarmado. Y me acerco y le digo, ¿qué le pasa, vecino? Me dice, no, estoy quitando las barras y las luces que tenía adicionales en el carro. Digo, ¿y eso por qué? No, porque la ley lo prohíbe, yo debo hacer lo correcto. Entonces ahí me doy cuenta que al producirse una nueva ley, este ciudadano interesado en tener un comportamiento regular, de repente empieza a quitarle a su jipeta luces adicionales que tenía de neón, bocinas que tenía así tipo policía, porque él quiere estar dentro del margen de la ley. Y eso es lo que pasa cuando la educación va junto con el refuerzo de la ley. Así que felicidades a mi vecino por eso. Hay que decir que el director de la CAS, el arquitecto Alejandro Montaz, que anda también en campaña a la sindicatura, pero también anda haciendo muchos esfuerzos con el tema del agua. El agua en República Dominicana es muy irrespetada porque la gente mira el mar, el que vive, por ejemplo, cerca del mar, y cree que eso ahí va a haber agua para siempre, sin saber que esa no es el agua que usamos aquí. Pero ven los ríos secarse y porque por tu casa pasa un chin de agua, tú crees que eso nunca se va a acabar. El nivel de irrespeto del agua aquí es inmenso. Dice la noticia que se está perdiendo la mitad del agua por el mal uso de las tuberías en la calle. Hay gente que acaban de hacer una calle, el tipo tiene problema de agua y él viene y pica la calle y mete una tubería con un nivel de presión menor en las tuberías que la que necesita, porque él cree que es para medir el agua de su casa y no entiende que es el agua del sector. Y entonces después, 2 o 3 días después, con la presión de un camión que pasa, se explota esa tubería y ahí dura 1 o 2 días el agua, como pasaba en el Congreso ayer, el 16 de agosto, que frente a la lotería había una cantidad inmensa de agua que se ve que ha estado botando durante algún tiempo. Espero que lo hayan ya arreglado. El Seguro Nacional de Salud va a implementar las citas vía telefónica, las consultas vía telefónicas. Eso es parte de la tecnología, de la modernidad. Eventualmente, tú podrás consultar con tu médico sin ir y lo verás ahí en televisión como si estuvieras al frente. Eso va a ser bueno para el médico, que podrá tener una imagen de consultorio en su casa y consultar desde ahí, y bueno para el paciente, que no tiene que ir a hacer esa fila, que si va a un hospital o a una clínica no tiene que meterse en ese ambiente virulento y contaminado, y entonces solo tendrás que ir cuando de verdad tú necesites una asistencia donde tu cuerpo sea necesario, donde la asesoría te la puedan dar de manera digital, de manera videocámaras, o cuando esté ya avanzada la tecnología, que tú puedas ver el holograma del médico y él el tuyo, él te podrá topar ahí y decirte, ahí es que te duele, y tú le dirás, sí, ahí es que me duele. Y por ahí, porque es lo mismo, al final el médico te topa por aquí para decirte dónde es que te duele, y lo mismo te lo podía preguntar si te toparas tú mismo. Así que esos avances son positivos para República Dominicana. Y es lo que nos gusta hacer aquí, decir lo bueno y criticar lo que no va bien. Parecido a como decía el presidente Danilo Medina en su campaña, continuar lo que está bien y no volver a hacer lo que está mal. Nosotros queremos decir aquí lo que no está bien para que se deje de hacer y aplaudir las gestiones como la del Seguro Nacional de Salud, que van bien para que sigan mejorando, para que el país tenga una mejor calidad de vida. Haciendo un paréntesis de que no todos los dominicanos, no todas nuestras mujeres y nuestros hombres tienen acceso a las redes de hoy día. No es tan fácil todavía a un país que vive 3/4 análogo y un cuarto en la modernidad, decirle a los análogos que ya estamos solo en la exclusividad de la modernidad. De manera que la implementación de cualquier medida, aprovechando los avances de la tecnología, debe siempre tomar en cuenta de que no todo el país tiene ese acceso.
aún tenga el celular, es muy probable que no entienda cómo se maneja esto. Así que nosotros vamos a dejarlo hasta ahí en los temas que tienen que ver con la noticia para entrar en el próximo segmento después de estas recomendaciones comerciales con el propósito de esta noche con ustedes en el día de hoy viernes. Desde hace más o menos una semana tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Ron Archer. El doctor Ron Archer, que es un obispo, es un hombre de iglesias, tiene una historia impresionante. Lo conocimos en la iglesia Casa del Altísimo el domingo anterior, gracias al pastor Randy Guillén, que ustedes lo han conocido, ha estado aquí en el programa. También fue parte de las mentes creadoras del Desayuno Nacional de Oración, que de paso felicito de nuevo a todos los coordinadores, fue un desayuno excelente. Entonces, este doctor Ron Archer, que estuvimos con él en la iglesia Casa del Altísimo el domingo y escuchamos una prédica impresionante, pudimos acompañarlo después a un desayuno el martes siguiente con empresarios importantes de la República Dominicana. Y en la noche, en nuestro salón de eventos, estuvo en la Escuela de Negocios con una charla de empoderamiento. Nosotros tomamos algunas notas importantes de ese impacto que Ron Archer causara en el público que estuvo presente, porque Ron, que tiene una historia fascinante, yo quiero recomendarte que vayas el próximo domingo a las 10 de la mañana a Casa del Altísimo. La Casa del Altísimo está en el edificio de Silverson, en el tercer piso, justo al momento de la entrada de las escaleras de los cines. En vez de doblar al cine, tú sigues derecho, ahí lo dice, Casa del Altísimo, es la iglesia liderada por el pastor Randy Guillén. Ron va a estar el domingo ahí con una prédica especial sobre cómo vencer el fracaso en tu vida. Y yo te quiero recomendar que vayas, porque aunque la conferencia que él tuvo con nosotros el martes fue una conferencia de negocios, pudimos comprobar con las 3 veces ya que lo hemos escuchado en una semana, de que el individuo tiene un don especial de comunicarte y de contarte cosas. Dentro de las cosas que pudimos comprender de él y que lo hemos leído en libros anteriormente, es que la vida realmente tiene un proceso y que ese proceso de la vida la gente tiene que comprenderlo. ¿Cuál es el problema del proceso de la vida? Que la gente, y no quiero usar la palabra gente común porque eso suena despectivo, pero la gente que no avanza en la vida, en la mayoría de los casos, es porque está lleno de miedo, es porque está lleno de temor, es porque trató de hacer algo y entonces no le funcionó. Y como no le funcionó y quizás le trajo una deuda o le trajo un problema con los padres o con los vecinos, entonces se llenó de un temor especial que lo hizo alejarse de la persistencia y de la consistencia en el tiempo. Dentro de esas cosas que hablaba Ron, hablaba de algo que yo quiero corregir porque cantidad de veces en conferencias que he hecho en la República Dominicana y en el mundo, he hablado del liderazgo del señor Henry Ford. En un libro reciente que terminé de leer la semana pasada, que se llama Las 21 leyes irrefutables del éxito, del liderazgo, que es un libro de John Maxwell, ya había leído la historia de la ausencia de liderazgo de Henry Ford, del reconocimiento de que fue un empresario visionario. Tú puedes ser un técnico visionario, pero puede que no seas un líder. En el caso de Henry Ford, logró un éxito para su empresa en unos tiempos, pero definitivamente está reconocido como uno de los peores líderes en los Estados Unidos. Tan mal liderazgo llegó a ejercer que fruto de un momento en su vida donde su hijo, que se llamaba Edsel, trató de complacerlo haciéndole un agrado en el regalo de su cumpleaños, que había trabajado por 8 meses con los mejores técnicos de la empresa, prepararon un carro que debía ser la nueva visión de la empresa Ford, que había ido perdiendo mercado frente a las competencias de General Motors,
de Chrysler y la pérdida de sus propios ejecutivos de calidad, fruto de este temperamento agresivo, de este temor que embargaba a Ford porque siempre tenía celos de sus propios ejecutivos. Entonces un día lo esperaron, un día de su cumpleaños, y cuando él se mandó a levantar la cortina, que Ford vio este carro, un carro moderno, a él le gustaban los carros de todos los colores, siempre que fueran negros, y entonces este carro era rojo. Entonces la reacción de este elemento es que fue y buscó un bate y rompió el carro en 1000 pedazos, le rompió los vidrios, las luces, y lo último que hizo fue que abrió la puerta, se metió en la puerta y orinó todo el carro para desgraciar la intención de su hijo Edsel, que lo único que quería era renovar las líneas de automóviles de su empresa y levantar la empresa. A tal punto llegó la frustración que el hijo Edsel, que por supuesto fue cancelado ese día por su propio padre, murió unos meses después, fruto de la depresión, de la frustración y de otras cosas que lo condujeron a la muerte. Y a tal descrédito llegó la actitud con la afirmación que terminara Henry diciéndole cuando le dijo: tú no sirves para nada, tú eres un producto mal hecho, tú eres exactamente igual que tu mamá. Esa frase de Ford, tú no sirves para nada, convirtió en un dicho en los Estados Unidos, en las empresas, que cuando sale un producto malo, la gente dice: ese es el Edsel de la compañía. Fíjense si el liderazgo equivocado de un hombre visionario en algunas áreas, pero con ausencia de visión en el manejo del liderazgo, puede provocar un daño en generaciones, que en el mundo empresarial de los Estados Unidos, hacer un producto Edsel hoy día significa hacer un producto que no sirve para nada y que hay que sacarlo del mercado. ¿Por qué tratarte esto? Porque muchos de nosotros estamos en el intento de hacer cosas y entonces leemos la historia de los famosos. Un gran boxeador del mundo, Muhammad Ali. Entonces la gente dice: wow, yo quisiera ser como Ali. Pero seguro que tú tienes obstáculos menores que lo de Ali y tú no eres capaz de superarlo. Ali tenía una enfermedad que leía al revés. Era flacucho, débil, agripado y congestionado todo el tiempo. Y superó todo eso, incluyendo el problema racial, para convertirse en el gran campeón mundial que lo fuera. Tanto sufrió él por su color, por el color de la piel, que terminó cambiando su nombre de Cassius Clay a Muhammad Ali, porque cambió la religión. Y a su regreso de Italia con la medalla de oro que había ganado para Estados Unidos, entró orgullosamente a comer en un comedor con su medalla puesta, y los blancos que estaban en el lugar no lo dejaron sentarse a comer porque era negro. Y aún así, Ali terminó cargando la antorcha de los Juegos Mundiales de 1976 frente a todo el mundo. Mi pregunta es: ¿cuáles son tus obstáculos? ¿Cuáles son las cosas que te impiden a ti salir adelante? ¿Qué es lo que te limita y qué es lo que te ha llenado de miedo? ¿O no te llenaría de miedo el tema racial que se vivía en Estados Unidos en aquel tiempo? El tema de que para él subir por primera vez en el ring fue toda una crisis porque un negro iba a pelear con un blanco. Y hoy día el mundo entero respeta su historia. El mundo solo va a respetar las historias de los que vencen, no de los que cuentan. La gente cree que contando historias de nostalgia, mira, me fue esto, me fue aquello, tuve un error con esto, tengo tal problema, que la gente se va a apiadar de ti. No, la gente te va a poner una carita triste y después no te va a coger el teléfono. Y al revés, van a llamar a los amigos y le van a decir: miren, no le cojan el teléfono a fulano, que fulano te es mala. Y si te llama es para pedirte o para contarte historias tristes, porque a la gente le gustan las historias tristes en la película y en la novela, porque saben que se van a acabar. Pero el que está triste y está personalmente contándote cosas, nunca va a acabar. Entonces la gente se aleja de uno. Así que mi consejo, y por experiencias personales, cuando estés viviendo un mal momento de tu vida, sigue adelante. Confía en Dios y vence ese momento. No te lleves de que el tiempo todo lo cura, no. El tiempo lo que te da es siempre la oportunidad de superar las debilidades de ayer y los errores de ayer con el mañana. Y esa frase, reforzada por Archer, decía lo siguiente, y lo decía de esta manera: la grandeza no es lo que logras, es lo que superas para lograr lo que alcanzas a lograr. De manera que el éxito de lo que te propongas está precisamente en el camino. La gente dice: bueno, pero es que tengo tales obstáculos, tengo tales miedos, y entonces no lo quiero hacer. Pero eso es precisamente lo que debe pasar en tu vida. Lo que debe pasar en tu vida es que tú sobrepases algo
y termines de aquel lado. Porque siempre vas a tener lucha. La vida, y te hago una similitud con la montaña, mientras más alto subes en la montaña, más fuertes son los vientos. Personalmente yo he enfrentado vientos poderosísimos en todos los niveles, cada vez que trato de alcanzar un peldaño, desde la mediocridad, la ignorancia, el resentimiento social que se impone frente a ti cuando tú dices me voy a levantar y se llenan de odio, entonces te hacen daño. Levántate a pesar de eso. Las caídas no son para encariñarte con el piso, sino para adorar y agradecer al cielo por su existencia y tener la oportunidad de volverte a parar y levantarte. Entonces tú tienes que entender que hay una parte de tu vida que se va a dedicar a vivir un proceso. Lo que sea que te guste. ¿Te gusta cantar? Mejórate como cantante. ¿Te gusta pintar? Mejórate como pintor. ¿Te gusta ser un empresario? Arranca. Vas a cometer errores, pero arranca, avanza. En este país hay muchísimos problemas que se pueden solucionar porque un empresario es el que encuentra una necesidad y la suple. Así que tú, arranca. ¿No te fue bien? Analiza, búscate genios, personas con habilidades en tu entorno que tengan buen corazón contigo, escúchalos, no te lleves de ellos, vete a tu casa, llévate la información, analízalo, ponlo en manos de Dios y al otro día levántate con nuevas energías. Pero no te quedes esperando que ya el país clientelar, el país amamantador del que no hace nada, está culminando. Estamos llegando al tiempo final donde va a ser insostenible mantener al que no es productivo. Vamos a ayudar a la población dominicana a tener ideas. Vamos a volcar los esfuerzos del gobierno y los esfuerzos de las instituciones privadas, como está pasando hoy día en ambos, para enseñar a la gente a emprender, a hacer algo, a crear algo. Yo recuerdo que un joven me preguntó en estos días, ¿de dónde le salió a tu hijo fundar una empresa? Yo quiero que él me cuente. Y yo le dije, pero pregúntale a él, no me preguntes a mí. Ahora, lo más probable es que la respuesta que él te va a dar es que eso le nació de adentro. ¿Tú quieres emprender? Te tiene que nacer de adentro, el deseo de. Tú puedes preguntar el cómo, pero no el por qué. El por qué tiene que nacer de ti. Eres tú que tienes que decir, yo quiero levantarme, yo quiero ser un empresario, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Y yo sé que distrae mucho el tema político, que distrae mucho el tema salarial, que distrae mucho el tema de los grandes beneficios de alguna gente que tiene mucho cargo y trabaja poco. Pero a pesar de eso, yo te aseguro hoy de que República Dominicana va a triunfar en el nivel del emprendimiento, de que vamos a salir adelante con eso y lo que hagas hoy, mañana te será recompensado. Vamos a volver a unos comerciales y al regreso continuamos con la presencia del doctor Ron Archer en la República Dominicana. Cuando uno habla de empresas, mucha gente se aleja del tema de Dios en el momento de hablar de empresas. Yo quiero leerte aquí un versículo que he traído que se llama Oseas 4:6, donde dice, y te lo voy a leer entero y después lo vamos a dividir para poderte presentar la próxima parte, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. En ese versículo de Oseas 4:6 hay dos partes importantes. Hay una que dice que por falta de conocimiento su pueblo está siendo, algunas versiones dicen ofendido, destruido, destrozado. Lo que da el mensaje es que la información en la población es un mandato de Dios. Algunos países latinoamericanos nos encanta jugar con la ignorancia porque entendemos que para fines del control político, mientras el pueblo o la mayoría del pueblo menos sepa, pues entonces es más fácil que la mediocridad se mantenga gobernando. En República Dominicana hemos hecho grandes avances en tema de tecnología. Mi República Digital, un lanzamiento espectacular por parte del gobierno, la expansión de las escuelas, muy importante el gobierno, pero tenemos una deuda social inmensa. Usted habla con gente en República Dominicana, adulticos ya bien formaditos, con familia, hasta con empleos. Y cuando usted profundiza en las cosas que habría que hacer por el país, se limitan a expresar la palabra o el nombre de un hombre o de una mujer. No, porque fulana, si ella llegara a lo arreglar, y yo le pregunto, ¿qué significa arreglar el país para ti? Y se quedan mirando para donde Belén y los pastores.
no entienden ni pío de lo que uno le está preguntando. Porque no concientizan su propia mente. Leen el periódico para chismear, pero no para entender que si hay un problema, hay miles de informaciones para ir analizando soluciones, para ver cómo República Dominicana avanza mejor. La segunda parte que dice, como has rechazado el conocimiento, y aquí habla de el líder. Quiere decir que Dios no se va a quedar tranquilo, o sea, hablamos en la primera parte de la producción por parte del liderazgo de los países latinos, de producir ignorancia intencionada en la población. Ignorancia intencionada significa limitar el acceso a la información de la gente, que es por eso usted ve en países como Venezuela, ahí salió un imbécil español hablando, parece que lo iban a nombrar en el gobierno, algo de eso, hablando de que Venezuela es la gran democracia de América Latina, ese desastre del dictador inmaduro que tienen allá, y entonces ese esfuerzo por generar ignorancia, lo mismo que pasa en otros países, que tratan de mantener el pueblo ausente de la información mundial, porque es la manera de controlarlo, también tiene una segunda parte, donde dice, la palabra de Dios dice, que también va a castigar al productor de la ignorancia, a aquel que teniendo cómo alimentar de información a la población, no lo hace. Entonces, esa palabra de Dios, que está para ser cumplida, nosotros debemos analizarla desde el punto de vista empresarial. ¿Por qué? Porque en la acción empresarial, la palabra tiene un poder. La palabra tiene un poder que tiene que anclarse con la visión. La visión es la de aquel ser humano que es capaz de llamar a las cosas que no son para que sean como él dice que van a ser. Una gente que tiene una visión es alguien que es capaz de decir, yo voy a hacer tal cosa, y entonces la mayoría de la gente, y ustedes ven que cuando traemos emprendedores siempre pregunto, ¿qué te dijeron los amigos cuando tú dijiste que iba a empezar? No, que no es posible, ¿cómo tú vas a poner una heladería? Recuerdo cuando vinieron la gente de Paletas Bajo Cero, le decían, ¿cómo tú vas a poner una heladería? Si el adobón está por ahí, la puso y tiene éxito. Pero entonces el mediocre siempre anda buscando la explicación, porque hay gente que ha ganado todas las discusiones de la vida. Todas, pero no tiene un peso en el bolsillo. Porque todo se lo sabe. Se sabe por qué no, pero nunca encontró un por qué sí. Ahora, cuando tú le preguntas, mira, yo voy a hacer sillones rojos, no, mira, los sillones rojos producen un efecto en los ojos que le hace daño a la visión, y te meten una teoría que tú te quedas, no es decir que uno se hipnotiza o se aboba, el caso es que terminan dique sabiendo, y al final, cuando tú te vas, te das cuenta que ellos no tienen la economía de sustentar a nivel empresarial esa supuesta teoría sobre la que navegar. Así que si tú vas a emprender algo, lo primero que tú tienes que lograr es una visión de lo que quieres. ¿Qué tú quieres hacer? Fíjate cómo el mundo ha cambiado inmensamente. Antes, para usted comprar un pasaje de avión, usted tenía que ir a una agencia de viaje o llamar a una agencia de viaje, y que lo atendió una señorita que le decía, lo voy a poner en hold, y le metían a usted una música que le explotaba los oídos por media hora, y a la media hora ella le decía, excúseme que estaba atendiendo a otro cliente, parece que el otro tenía un dinero de más valor que tú y lo atendieron primero. Hoy día tú te metes en un tablet, en un teléfono, entras a la aplicación, ni siquiera a la línea, compras tu ticket, te montas en el avión, no tienes que imprimir el ticket, lo bajas en el celular, te chequeas en la puerta de manera digital, llegas al país que vas, pasas el pasaporte, que lamentablemente todavía son físicos. Esperemos que la tecnología transfiera el dato al cuerpo del ser humano y no a tener que andar con un pasaporte que si a uno se le pierde, pasa las de Caín, donde quiera que uno va. Ya la tecnología de hoy pudiera registrar en tu propia huella digital si tienes visa, si no tienes visa. Deberíamos avanzar en eso. Pero lo importante es el mensaje de que tú tienes que tener una visión. Y para completarte esa historia, te voy a contar un poquito de la historia de una empresa productora de refrescos, que no sé si tú la sabes, pero yo te voy a regalar la historia. Antes había solamente dos refrescos, Coca-Cola y Pepsi-Cola. Y un grupo de empresarios se les ocurrió decir, bueno, pero aquí hay como un nicho de gente que pudiera no gustarle estos dos refrescos. Y entonces decidió producir un refresco. Y entonces juntaron un poquito de dinero, se metieron a producir el químico, el producto, la mezcla que se iba a convertir en refresco. Llamaron entonces a público para que lo probara.
Y a la primera gente que lo probó le dio diarrea, le dio vómito, se pusieron malos, fiebre, de todo. Suspendida esa producción. Se reunieron de nuevo los dueños, de nuevo con los químicos, volvieron de nuevo a intentarlo, convocaron un nuevo público a probar el producto mejorado y a este próximo público se le dormía la lengua y le daba como una ansiedad extraña, quemado el producto. Continuaron una tercera vez, nuevas pruebas, el público le dio raquiña. Una cuarta vez continuaron y entonces la gente le daba una migraña terrible. Sexta vez se quedaron sin dinero. Después del sexto fracaso, perdieron todo lo que tenían. Y entonces el grupo de visionarios decía, no, es que nosotros tenemos que lograr entrar con este producto en el nicho correcto, tenemos que hacerlo bien. Y entonces hipotecaron sus propiedades. Imagínate tú, yo conozco gente que ha metido 3,000 pesos en un negocio y se devuelve huyendo porque tiene un fracaso de 200 pesos. Esta gente ya habían invertido su fortuna y habían fracasado en 6 ocasiones. Deciden empeñar, como decimos los dominicanos, sus propiedades y hacer un último intento y se dedican ellos mismos mezclando para poder producirlo y para tener conciencia de lo que estaban haciendo. Y entonces llamaron al público y cuando el público lo probó, delicioso. Y por eso esa marca se llama 7-Up. 7 veces y quedó bien. Sin embargo, ¿cuánta gente no ha abandonado sus intentos empresariales? Porque al principio produjo algo, no quedó bien y vino una tía chismosa. Y, tú no sirves para eso, tú no das para eso, búscate un trabajo, muchacho, algo serio. En vez de levantarlo y decirle, ok, salimos mal la primera, vamos para la segunda, vamos a levantarnos, pero no. Nos han enseñado más a frenarnos, a evitar el riesgo que a levantarnos. ¿Cuál era la frase famosa de los muchachos cuando montaban bicicleta? ¿Cuál era el mensaje que todo dominicano oyó en República Dominicana cuando era un muchachito? No te montes en la bicicleta que te va a caer, muchacho, el carajo. ¿Qué hacía el muchacho? Se caía. Porque fue el papá que le dijo que se iba a caer. Y a un muchacho la voz del papá es como un mandato. Y entonces en su ignorancia, su ausencia de conocimiento por la niñez, el niño entiende que el papá le dio una directriz de que por montar bicicleta él se iba a caer y entonces se cae. ¿Y por qué tú no mejor vas donde tu niño? Le dice, ven que te voy a agarrar la bicicleta, que tú vas a ser campeón mundial de ciclismo, tú vas a ser lo mejor del mundo. No. Sin embargo, Muhammad Ali, cuando se llamaba Cassius Clay, que era el niño de burla del colegio, el del bullying, porque ahora le pusieron de que bullying, y de que es nuevo. Yo no entiendo eso, porque de mí se burlaban cuando yo era carajito, no se llamaba bullying, pero me daban cocotazos, me decían trepelitos, me daban mi empujón. A Cassius Clay lo vivían relajando por enfermizo, por flacucho, y porque él vivía voceando en los pasillos, yo soy el más grande, yo soy el mejor. En inglés, por supuesto. I am the greatest, I am the better one. Siempre decía, yo soy el más grande, yo soy el mejor. Y los amigos le preguntaban, pero tú no has hecho nada. Y él decía, pero lo tengo aquí. Y realmente se convirtió en el más grande y en el mejor del mundo. Emprender no es una tarea fácil. Necesita que tú definas la visión y entonces pases a una etapa de resistencia para poder persistir. Te voy a decir esto que me ha pasado a mí en todo lo que he emprendido en la vida, incluyendo el emprendimiento político. Cuando tengas un propósito, negócialo con Dios, con más nadie, hermano. Usted lo negocia con Dios. Usted se mete ahí de rodillas, usted reza, ora, lo que usted sea. Y usted se levanta en la mañana y le dice al mundo, es con Dios que voy para la calle. Y salga para la calle y haga lo que tenga que hacer y no se frene. No se lleve de los fracasos del principio. El fracaso es comida para el éxito. Usted le va mal aquí, le va mal allá, aprenda, tome nota, vea que hizo mal, mejórese. Y siga, siga. Que todo el que lo criticó en el camino allá, cuando usted llegue de aquel lado, va a decir, pero Elías sí tuvo suerte. No, lo que pasa es que Elías apellido Cerulle y su papá le debió haber dado todo y ese tipo de cosas. La gente te va a criticar siempre. Te van a criticar por fracasado, claro que sí. Te van a criticar por ser exitoso, claro que sí. Te van a odiar porque no tienes nada y te van a odiar porque tienes de todo. ¿Cuál es el mensaje de esa realidad de la chismografía de la vida? Que la vida tuya te toca vivirla a ti. Nadie puede vivir la vida por ti.
Y te cito una frase del doctor Ron Archer, que te repito, que va a estar el domingo en la Casa del Altísimo. Eso es en la avenida Tiradentes, edificio Silverson, tercer piso. La iglesia Casa del Altísimo, liderada por el pastor Randy Guillén, va a tener como invitado especial a la conferencia del doctor Ron Archer. Lo puedes mirar en mis redes sociales, va a estar publicado el anuncio de esto a partir de esta noche y te invito a que vayas. Ron decía, esta frase sintetizaba esto que te acabo de decir, de que es tu vida, te toca vivirla. Decía, es mejor morir por tus sueños que rendirte por tus miedos. Y lo citaba en el ejemplo cuando se rompió el Mach 1 por primera vez en la historia del mundo. Todos los pilotos lo habían intentado, había la concepción en la mente por desconocimiento de que realmente la barrera del sonido era una barrera física. Y cuando el piloto que logró romper esta barrera por primera vez se acercaba al punto de llegar a 1.0, cuando iba en 0.7, llegó a 0.8, el avión empezó a temblar y cuando la torre de control le preguntaba cómo iba, él decía, todo está temblando. Todo el mundo empezó a decir, retírate, devuélvete, es muy peligroso, vas a morir. Pero la vibración hacía que él no escuchaba y entonces cuando él escuchaba el nombre de él, entendía que era que lo estaban impulsando y empezó a acelerar 8.8, 0.9, 1.0. Y cuando cruzó la barrera, se escuchó un estruendo. Todo el que estaba abajo, el que no tuvo el valor de montarse en el avión y acelerar, empezó a llorar y a decir, lo perdimos. Tanto que le dijimos, ese sí está testarudo, no hizo caso, ahora murió, pobrecito y tal, y de repente se oyó un ruido. Shh. Y entonces empezaron a llamarlo. Y en un momentico él contestó, y lo único, y es la grabación que queda en la historia del mundo sobre esta acción de atrevimiento, es que él hizo este grito. ¡Yeah! Es lo mismo que tú tienes que decir cuando pases por tus obstáculos y cuando sobrepases tus límites. El único grito que vale es el grito de tu éxito, el grito de tu triunfo. Los discursos de mediocridad y de chisme van quedando atrás. La estela de tus avances, de tu éxito y de tu superación personal va haciendo que esos ruidos de quienes no creen en ti se vayan quedando atrás. Yo quiero que tú tengas tu propio grito. La mediocridad de todo se burla, pero el que logra triunfar encuentra el camino. Y el que lo hace bajo la voluntad de Dios no solo encuentra el camino, sino que encuentra el gozo. Y cuando encuentra el gozo, lo distribuye, lo esparce y lo bendice. Yo te bendigo en la noche de hoy para que tengas un fin de semana excelente, que sea un fin de semana de recogimiento familiar, de entendimiento, de diversión sana. Y nos vemos el lunes en otra entrega. Muy buenas noches y gracias por tu compañía.